Hola a todos, muy buenas tardes. En nombre de Alfaguara, sello de Penguin Random House, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en este evento tan importante, en este evento que nos llena de alegría y que nos llena de cariño por lo que la figura de José Saramago significa para esta feria y para México. Muchas gracias a todos ustedes aquí en la presentación del cuaderno del año del Nobel. Para conversar acerca de este libro están aquí en la mesa quien fuera su compañera, la compañera de José Saramago, su novia, como alguna vez lo comentó un pequeño en una presentación, Pilar del Río. Nos acompaña también el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, Premio Alfaguara y gran conversador. Y amigo, dice Pilar del Río. Y Jorge Volpi, escritor mexicano, ganador del Premio Alfaguara con una novela criminal, coordinador de difusión cultural de la UNAM. Y amigo. Ayer comentaba Pilar que José Saramago no deja de sorprender, que el cuaderno del año del Nobel aparece a 20 años justo de haber recibido el Premio Nobel y justo siendo Portugal el país invitado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pilar, sin más, te dejo la palabra. Pues muchas gracias. Gracias a las personas que están en la mesa, gracias a todos los que han venido y que seguro que han tenido que atravesar dificultades de tráfico y colas de espera. Muchas gracias. Parece inverosímil. Las personas que intentan ser buenas, pero siempre les salen ramalazos de maldad, piensan mal creyendo que así aciertan. Y entonces dicen, qué buen montaje os habéis hecho para este año, siendo Portugal el país invitado de la Feria del Libro y el 20 aniversario del Nobel. Qué buen montaje, de pronto sacando de la nada un libro. Pues no, a veces la realidad se ve superada con propuestas, con situaciones que estaban ahí y que esas situaciones nos hacen ver que si nos atenemos a la cotidianidad sola y exclusivamente, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Entonces, efectivamente, José Saramago escribió su diario en el año 1998. Los diarios de José Saramago no son proyectos editorialistas para definir lo que es el mundo, sus consecuencias y sus orígenes. Son algo mucho más simple. Él vivía en una isla y era la necesidad de comunicarse con sus amigos, con los lectores que estaban en distintas partes. En el fondo podríamos decir que simple y llanamente los diarios son cartas a amigos. Y lo vino haciendo durante varios años. En el 98 también empieza el año Saramago contando una gran proeza maravillosa, como durante mucho tiempo intentó una noche entera de vendaval salvar a un pino, y él estaba feliz y contento porque creía que lo había salvado. No lo salvó, acabó yéndose. Bien, y continúa el resto del año contando unas veces cosas insignificantes de las que tantas veces está compuesta nuestra vida, y otras veces conferencias las introduce, o viajes o encuentros con personas, o algo que tiene que escribir. Por ejemplo, hay una reivindicación del escritor José Donoso fantástica, o una comparación de Cervantes con Fernando Pessoa. En fin, todo eso está ahí recogido. Hasta que llega un día que estaba en Frankfurt y le anuncian que tiene el Nobel.
y que le acaban de otorgar el premio Nobel. Y a partir de ese momento deja de escribir cotidianamente por dos razones. Por una, porque la vida se le volvió bastante caótica, pero por otra, porque le daba pudor. Le daba pudor contar lo que estaba pasando en aquellos momentos en su vida. Y tanto trabajo hizo y tanto pudor tenía que casi como que no veía las cosas que estaban pasando. Es verdad que introdujo en el diario los discursos de Estocolmo, lo fue, pero casi como si no se mirara al espejo en aquellos días. Es curioso, a lo mejor porque se veía reflejado en demasiados sitios, no se miraba. Y la vida siguió y pasó el año de ser Miss en ese concurso que es el Nobel, que durante un año te van llevando y te van exhibiendo con la banda. Y entonces decidió que quería seguir escribiendo, pero tuvo la urgente necesidad de hacer una novela que se llama La caverna, para explicar, es verdad que desde el origen de nuestro pensamiento, desde Platón para acá, pero explicar la vida de los excluidos de la vida. Necesitó en ese momento como bajar a la tierra, y tan bajó a la tierra que el protagonista de esa novela es un alfarero. Un alfarero que está modelando, que se llena las manos de barro para crear, un poco como Dios, pero con mejor voluntad, con perdón. Y bueno, el alfarero va a ser un excluido de una sociedad de alta tecnología, ya no sirve ni para hacer adornos en las casas. Y entonces se introduce en ese proyecto de la caverna y se olvida el cuaderno del Nobel. Pero un día lo recupera y lo anuncia en Madrid, en un acto público. En el final del 5º tomo del Cuadernos para Lanzarote dice, cuando es publicado en España, dice: dentro de unos meses saldrá en Portugal el número 6 de estos cuadernos, que será el último. Cita incluso a la testigo de ese acto, que era la editora en España. Eso está publicado en un libro, está recogido en los medios de comunicación. Bueno, y sin embargo, después de haber pasado todo esto, el libro siguió en el disco duro de su ordenador. Parece inconcebible cómo es posible que ni editores, ni traductores, ni periodistas, ni el propio autor se acuerde que tiene un libro acabado. Bueno, no es verosímil. Pues miren ustedes, es verdad. Y entonces este año, es verdad que como era el 20 aniversario del Nobel, y es verdad que como Portugal iba a ser el país invitado a la feria, pues es verdad que decidimos hacer un libro con el que venir y venir cargado de futuro. Entonces el libro iba a ser alguna de las conferencias que se habían pronunciado en los últimos años de vida de José Saramago, conferencia literaria o conferencia de intervención social. Ahí nos encontramos con un pequeño problema que, como estamos casi en familia, se lo voy a contar. Y es que los autores son mucho de escribir una conferencia y decirla en varios sitios. Entonces ahí tenemos un problema. O sea, ¿qué ponemos? Conferencia dictada en Chile, París, Madrid, Lisboa, no sé cuánto. Preguntamos a expertos y unos académicos muy serios dijeron la primera. Igual de serios, otros académicos dijeron la última. Entonces no sabíamos qué hacer. Dijimos la que más nos guste y salga el sol por donde quiera. En definitiva, buscando confirmar una fecha, voy al ordenador, eran las tantas de la madrugada, estaba en el ordenador antiguo de José Saramago, en su mesa de trabajo, y voy a un archivo que había visto millones de veces. Ustedes comprenderán que había entrado en el ordenador de José Saramago, ¿verdad? Entonces veía un archivo que ponía cuadernos, cuaderno de Lanzarote. Para mí eran libros publicados, nunca lo abrí. Y esa noche, necesitando confirmar una fecha, lo abro y entonces me salen varios otros archivos. Sale cuaderno 1, cuaderno 2, cuaderno 6. Cuaderno 6
lo pincho pensando que son anotaciones y me encuentro con un libro acabado. Sigo leyendo, o sea, imagínense, la 1, las 2 de la madrugada, viendo lo que había pasado ese día hacía 20 años, el día anterior, el día después, en esa mesa, con esa luz, en ese sitio. Y bueno, era una emoción extraordinaria. No era hora de llamar a nadie de cerca, pero sí que pude localizar a Pilar Reyes, que sabía que estaba en México, y las 2, a las tantas de la madrugada, tenemos un libro nuevo de José Saramago. Y sí, apareció, era a finales de febrero, el producto está hecho. Lo entendemos como un regalo que nos hace José Saramago. Les he dicho que él era muy sobrio y que fue muy sobrio en la última parte del trimestre cuando el Nobel, por eso consideramos necesario y urgente hacer este otro, que es La vista desde fuera de aquellos días del Nobel, un thriller, según dice Sergio, que hizo el prólogo a este libro, y ya está, y parece inverosímil, pero no es, se los he contado todo con pelos y señales, y es que la vida a veces nos da sorpresas y también se trata de tener un poco de atención. Yo creo que si los editores de Alfaguara no hubieran querido, si no hubiera lectores que buscaran, pues probablemente detrás de un día vendría otro y no tendríamos sorpresas. Creo que la sensibilidad es importante y detrás de esa sensibilidad que reclamo está la sensibilidad, sobre todo, de los lectores. Si los lectores no siguieran leyendo, no buscaríamos nuevos libros. Y si no los buscáramos, no los íbamos a encontrar. Los encontramos porque buscamos porque se nos pide. Y qué buena fiesta para la literatura que se sigan pidiendo libros. Eso es lo que quería decir. Bueno, en esta mesa iba a estar también acompañándonos la escritora portuguesa Lídia Jorge, y ella envió un texto que a continuación Pilar quiere compartir algunos fragmentos con nosotros. Está retenida en el espacio aéreo, pero antes de hacer el último tramo ha dicho que por lo menos leyera los 2 últimos párrafos de su texto. Les digo que es un texto precioso, espero que se publique aquí en México también, pero voy a leer. Son 45 segundos de una gran escritora portuguesa, Lídia Jorge, amiga también de José Saramago. Estaba con él en Estocolmo y ha reflexionado mucho sobre el hecho de escribir. ¿Por qué hay personas, hombres y mujeres, que dedican su vida a escribir? ¿Qué intento loco de romper las soledades de cada uno? Y entonces, en el último mensaje que me ha mandado, me ha dicho, lee los 2 últimos párrafos, y yo, vamos, no cuestiono a Lídia Jorge en absoluto, me muero de miedo. Dice así, y sería el punto número 5. Tal vez por esa memoria tan viva, si tuviera que elegir una página del cuaderno del año del Nobel, elegiría la que llena el día 29 de octubre de 1998, 22 días después del anuncio del Nobel. Es el primer texto que junta al lado de una fecha en medio de un tumulto feliz. Lo escribió para Tania Libertad, la cantante que iba a cantar poemas de Mario Benedetti. Arranca así el texto. No es verdad que todo el mundo esté ya descubierto. El mundo no es solo la geografía con sus valles y montañas, sus ríos y sus lagos, sus llanuras, los grandes mares, las ciudades y las calles, los desiertos que ven pasar el tiempo que nos ve pasar a todos. El mundo es también las voces humanas, ese milagro de la palabra que se repite todos los días, como una corona de sonidos viajando en el espacio. Muchas de esas voces cantan, algunas cantan verdaderamente. La primera vez que oí cantar a Tania Libertad, sentí la revelación de las alturas de emoción a que nos puede llevar una voz desnuda, sola frente al mundo, sin instrumentos,
que la acompañe. Hasta aquí era el texto de José Saramago sobre Tania Libertad, que cita Lidia. Y entonces el último párrafo, que en el fondo es el único que es suyo, dice así, y miren qué bonito lo que dice. Los escritores tal vez encuentren en esta definición del canto, un canto a capela, la configuración de alguna otra cosa que se aproxima a la escritura. La escritura, un canto solo ante el mundo, un canto silencioso que se pasa a los lectores y los lectores pasan unos a los otros como si hubiera un concierto sin ruido que atraviesa los grupos humanos haciéndolos próximos, incluso hermanos, en nuestra soledad sobre la tierra. Los libros son cánticos solitarios que nos juntan. Muchos de nosotros sabemos que es así. Saramago lo dijo de todas las formas posibles, de forma explícita también. Por eso estamos hoy aquí reunidos. El texto de Lidia. A continuación, Jorge Volpi, unas palabras acerca del cuaderno del año del Nobel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí pues es un enorme honor que le agradezco a Alfaguara estar en esta mesa con Pilar del Río y con mi queridísimo Sergio Ramírez también para hablar de José Saramago y de este sorprendente último cuaderno de Lanzarote, que es el cuaderno del año del Nobel. Digo, la historia misma ya la ha contado Pilar, que es una historia fascinante, es una historia casi literaria que el propio Saramago debió haber contado, de cómo se recupera un manuscrito, o por lo menos parecería esas historias en donde un manuscrito aparece, como en todas las novelas del siglo XIX, siendo un recurso literario y aquí siendo la más pura realidad, lo asombroso de este descubrimiento que completa esa serie de diarios que Saramago fue escribiendo y publicando constantemente y que permiten dibujárnoslo de cuerpo entero. Es fascinante siempre y es un acto casi de voyeurismo por parte del lector aventurarse en los diarios de un escritor. Saramago sabía claramente que estos diarios serían publicados, pero aún así, a diferencia, digamos, de otros escritores cuyos diarios se encuentran, que pensaban que permanecerían secretos ocultos, él sabía que se publicarían, él ponía un empeño enorme en cada una de las entradas que iban configurando el año, pero aún así la sensación del lector no deja de ser esa extraña sensación del voyeur, esa extraña sensación de aventurarse en la vida cotidiana día tras día a lo largo de un año entero de un escritor tan complejo y apasionante como José Saramago. Y todavía esa sensación del voyeur se aumenta sabiendo que además en este cuaderno es en el que quedará plasmado justamente ese momento que para muchos puede ser definitorio, quizá para Saramago no tanto, que es la obtención del premio Nobel. Es decir, no tanto porque Saramago ya era Saramago más allá del Nobel antes y después, pero sin embargo, como Pilar decía muy bien, aún así su vida cambia a partir de la concesión del premio y eso hace que este cuaderno sea distinto de los otros que hemos leído también con tanta pasión. Cuadernos en los que Saramago va haciendo anotaciones evidentemente variopintas, que van de lo íntimo a lo público, de lo literario a lo político constantemente, que eran finalmente sus grandes preocupaciones como escritor. El cuaderno, ya lo decía Pilar, empieza con uno de los pasajes más hermosos de todo el cuaderno, es probablemente quizás el pasaje más lírico al inicio del año en Lanzarote, con el viento de Lanzarote y él tratando de hacer que un árbol se mantenga pese al vendaval. Y quizá esta es la metáfora más interesante y al mismo tiempo más hermosa de la carrera de escritor de Saramago también. O sea, un escritor que finalmente lo que quiere es frente al viento, frente a la marea, ir poniendo esas piedritas y logrando que su obra se mantenga firme más allá de los vaivenes de la historia y más allá también del tiempo, del paso del tiempo y del olvido.
A partir de ahí, pues va discurriendo el diario tal como él lo iba armando. Por un lado, aparecen las distintas colaboraciones que él va haciendo en distintos medios en el mundo, particularmente en la revista Visau de Portugal, que es donde aparecen más textos suyos a lo largo de este año, pero también los hay en otras partes. Va enhebrando algunas de las conferencias que van apareciendo también en su camino, haciendo puntuales y siempre certeras observaciones literarias sobre la tradición portuguesa fundamentalmente. Y aparece desde luego también el otro Saramago, el Saramago que tanto admiramos en México muchas veces, el Saramago político, el Saramago activista, el Saramago que no podía ser indiferente a los problemas de su tiempo. 1998 es un año claramente neoliberal, es un año que seguramente en otros sentidos a Saramago no le hubiese gustado mucho, eso se deja ver en el diario, es un año en donde la globalización va alcanzando a casi todos los países y en donde él presenta en el cuaderno también esta visión como un acto de resistencia constante frente a esta globalización neoliberal que va despojando a los países, a veces de sus tradiciones, a veces de su identidad, en aras de una especie de vida supranacional, pero que Saramago identifica muy certera y claramente ya desde ese momento con el mercado, con ese mercado libre y desatado frente al cual él también se iba oponiendo. Más interesante en algún caso para nosotros es que este año 98, como tantos o bastantes años en los años finales de Saramago, es un año mexicano, es decir, es un año en el que también está en México. Como sabemos, José Saramago fue uno de los escritores más interesados, preocupados por el alzamiento zapatista en el 94. Alguien que además con el subcomandante Marcos, el propio Marcos le tenía una admiración enorme a Saramago y se convierte claramente no solo en vocero, sino uno de los analistas más claros de lo que significa la rebelión zapatista. Apenas han pasado 4 años desde el alzamiento zapatista para el 98 y Saramago también claramente ve ahí lo que muchos otros analistas en la izquierda encontraban, el primer germen de revolución contra esta globalización neoliberal en el mundo y que ocurre aquí justamente en nuestro país. Ese año Saramago viene a México, invitado por Carlos Fuentes para el ciclo de conferencias que también quizá algunos de ustedes recuerden, no sé, Altil, ahí, la geografía de la novela en el Colegio Nacional. Como parte de sus actividades en el colegio, Fuentes quería en ese año, acercándonos al milenio, hacer un recuento de cómo era esta geografía de la novela, tú lo recuerdas también, ¿no, Sergio? Y para ello invita a algunas figuras centrales del arte de la novela en el mundo. Viene Coetzee está aquí presente en la Ciudad de México dando una conferencia, era algo inusual en el México de esos momentos y por supuesto Saramago también está. Aprovecha Saramago la estancia en México también para visitar Chiapas, es el momento del cumpleaños de Pilar también, por lo que aparece en el libro, solo por eso podría saberlo. Vuelvo público, algo que ya el propio José lo hace en el texto. Visitan Chiapas, eso sería muy bonito que tú lo contaras también, Pilar, en esos momentos. Y entonces México aparece también como este centro también de la vida intelectual y afectiva de Saramago, en ese sentido doble de un encuentro personal con quien en este país con el que tantos amigos, tantos lectores y tantos admiradores tuvo, y por el otro lado su visión de Chiapas como ese emblema de la resistencia que él siempre estuvo protagonizando a lo largo del mundo. Por supuesto, este es el cuaderno del año del Nobel y no deja de ser interesantísimo, ya Pilar ha contado quizá las razones, en donde encontramos la entrada del 8 de octubre de 1998, que voy a leer entera, y que dice, cito in extenso, Aeropuerto de Frankfurt, Premio Nobel,
La azafata, Teresa Cruz, entrevistas. Punto. O sea, la entrada en el momento en el que Saramago obtiene el Nobel prácticamente solo dice premio Nobel, punto. Y creo que eso tú lo comenzabas a explicar, Pilar, muy bien. Creo que ahí está esa discreción también proverbial de Saramago. Acaba de obtener el Nobel, desde luego debe haber estado lleno de entrevistas y de cosas, pero después podría haber, en todo caso, modificado o hablado sobre lo que para él significa el Nobel, y justo eso no aparece en ningún momento en este cuaderno. No hay, si ustedes eso es lo que buscaban, qué siente un escritor ganando el premio Nobel, eso no aparece. O sea, la discreción o el pudor que tú decías, Pilar, creo que está ahí muy claro. Las siguientes entradas son qué cosas van asociadas con el Nobel, eso sí las cuenta, va contando las entrevistas, va cuando regresa de Frankfurt a Portugal, cuando es recibido por el presidente, la serie de eventos relacionados ya directamente con la entrega del Nobel. Y por supuesto vale muchísimo la pena leer el propio discurso del Nobel contenido ya en estas páginas. Poco a poco esa fiebre y esa ebullición del Nobel va desapareciendo, vamos adentrándonos otra vez hacia el final del año y el año termina otra vez en un tono íntimo, en esa parte en donde Saramago no comparte lo que le está ocurriendo, sino solamente deja constancia. Y este año admirable, este año sorprendente del Premio Nobel, termina con una cita del 31 de diciembre, que también cito en extenso y que dice, Nochevieja en La Habana. Supongo que le faltó decir con Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y finalmente, Sergio Ramírez, sobre el cuaderno del año del Nobel. Muchas gracias. Bueno, la editorial Alfaguara ha tenido un gran acierto al poner en una cajita dos libros que son gemelos. Del propio José Saramago, el cuaderno del año del Nobel, que como Jorge habían dicho, de lo que menos habla es del Nobel, y es una variedad inmensa de temas literarios y de la vida y de la política los que toca a lo largo de las entradas de ese año. Y el otro es el libro de Ricardo Will, Un país levantado en alegría, que allí sí se habla extensamente de todo lo que significó para Portugal, para España, para América Latina, la concesión del Nobel a José Saramago. Y como los libros están emparentados y a mí me pidieron que yo escribiera el prólogo del libro de Ricardo, pues, y es breve, yo mejor lo voy a leer y así demostramos cómo están emparentados los libros y cómo estuve emparentado yo, sobre todo con José Saramago, ¿no? Se llama Don José Multiplicado. Me gustaba llamarlo Don José no solo por afecto respetuoso, sino también en homenaje a su José del Evangelio según Jesucristo, un carpintero apacible de maneras que bien merecía el título de don, y por el de Don José de todos los nombres, metódico y humilde empleado del registro civil de las personas, a quien sin embargo ocurrieron cosas sorpresivas, como es siempre así la vida, que nos depara asuntos que ni sospechamos, e igual al carpintero que se echa encima la culpa de la carnicería de niños decretada por Herodes, vaya sorpresa, y expía esa culpa crucificado por los romanos. Todo eso según la novela del verdadero Don José, claro está, creador de los otros Don José, el amanuense y el carpintero. Con premio Nobel o sin premio Nobel, Don José seguirá siendo en mi memoria de lector y de escritor el mismo Don José que multiplica mundos. Y en esa misma memoria, ahora afectiva, vive regresando Don José, el ser humano, con su humor desdeñoso, un ligero gesto de la boca, una sonrisa apenas insinuada en los ojos, una bondad con malicia juguetona.
Fuimos cómplices desde el primer día que nos vimos cara a cara y además desde antes era yo devoto confeso de don José. Donde quiera que nos encontráramos, en Madrid, en México, en Lanzarote, aunque no nos lo dijéramos por algún rato, nos alegrábamos tanto de vernos, con premio Nobel o sin premio Nobel. Pero el caso es que la misteriosa y sacrosanta Academia Sueca decidió un día otorgarle ese premio o ponerle en su cabeza esa corona, que no hay otra igual sobre la tierra para alguien que se ha quemado las pestañas escribiendo como oficio único o preferente de su vida, multiplicando mundos. Y entonces ahí lo tenemos a don José, premio Nobel, hasta ahora el único de la lengua portuguesa, de esa especie que empieza con Camões, sigue con Machado de Asís, con esa de Queiroz, con Fernando Pessoa, y ahí me quedo, pues no se trata sino de una lista ejemplar, solo para que veamos de qué lengua se trata y cuál es la cepa, y cuánto habían tardado en premiarla. Y aquí está ahora este libro de Ricardo Will, que nos relata la historia del premio Nobel concedido a don José, contada como si se tratara de un thriller, por todo el suspenso que conlleva, avisos secretos, revelaciones prohibidas, tener la palabra en la boca y no poder soltarla, don José indiferente y ajeno a lo que se le venía encima o quizás sospechando poco o sospechando mucho, y quienes lo sabían sin poder hacerle confidencia alguna, el ya premiado a punto de tomar un avión de vuelta a Madrid en el aeropuerto de Frankfurt, la noticia al fin en sus oídos comunicada por la empleada de la aerolínea y no por la augusta voz del secretario o presidente de la Academia Sueca, vaya a saberse, y luego, incrédulo, caminando solitario por un pasillo interminable para salir del aeropuerto de regreso a los recintos de la Feria del Libro, donde le espera la fiesta y la algarabía y los claveles y las rosas y el champaña. ¿Qué carajos es esto del premio Nobel? Se lo han dado y aún permanece en ese estado de gracia de la incredulidad. Y ya se ve que lo único que quisiera en ese momento de suprema soledad es tener a su lado a Pilar, y en vez de volver a la feria, en medio de aquel desamparo, lo que desea es regresar a Lanzarote y a Pilar. Vaya que don José más desvalido. La gloria no es tal como la pintan, miel sobre hojuelas, sino una desazón, un descalabro, feliz y todo, pero un descalabro. Eso en lo que hace al secreto y la sorpresa. Y luego viene ya la parte dichosa de verdad, aunque sin que se queden de lado los sobresaltos, lo que podemos llamar la avalancha mundial de reacciones en la que Portugal, la patria de don José, empieza a reclamar lo suyo como si alguien se lo hubiera quitado o quisiera quitárselo. Forma de cariño también esa, don José es mío y de nadie más. No vaya nadie a sospechar que se alejó de nosotros, que le impusimos algún destierro, y aquí está, tenga, don José, por favor, la orden militar de Santiago de la Espada, que un premio Nobel vale tanto y más que un jefe de Estado, porque los jefes de Estado pasan y se olvidan, y usted, don José, ni pasará ni será olvidado. Y la cauda entusiasta de felicitaciones de las que Ricardo solo ofrece mínimas muestras, no sé cuántos miles de faxes, mensajes electrónicos, telegramas, cartas, hasta declaraciones de amor recibió don José. No es de extrañar, un te queremos universal que solo se gana no porque te den el premio Nobel, que eso está muy bien pero no es suficiente, sino porque los libros de don José se habían convertido en parte de la vida de los demás. Sus personajes vivían en las casas de sus lectores y eran, más que amigos, familiares suyos. Y entonces, mira quién han premiado, al que inventó todas estas historias multiplicadas, al que nos ha imaginado a nosotros con otras vestiduras. ¿Cuánta falta hace don José en este mundo patas arriba, donde el diablo del fascismo anda paseándose de vuelta bajo tantos y tan diversos disfraces? Se disfraza de lobo manso, se disfraza de lobo dadivoso, es decir, de lobo populista, y hasta se disfraza no pocas veces con ropajes de izquierda, pero no hay manera que esconda la cola peluda, ni las uñas y garras, ni que pueda disipar el hedor a azufre que va dejando a su paso. Aquel don José sin pelos en la lengua, erguido en defensa de la dignidad humana,
y que a no pocos asustaba porque supo siempre ir a la raíz de las cosas sin miramientos ni veleidades, apartar los disfraces y descubrir las dobleces, separar la cizaña del trigo, pues al fin y al cabo, además de creador de mundos infinitos, fue un humanista hacedor de su propio evangelio, el Evangelio según Saramago. Gracias. Pilar, te veo que hojeas el cuaderno, que apartas hojas de este otro gemelo, como ya decían. ¿Quieres compartir algo con nosotros? Ya decía Jorge lo de Chiapas, ya él compartió extensas entradas completas del diario. ¿Hay algo que quieras compartir con los lectores? Sí, es verdad que lo estoy abriendo y cada página me encantaría comentarla con ustedes, pero el tiempo no da para eso. Creo que la última entrada del año no era esa de Nochebuena, Nochevieja en La Habana, donde sí, efectivamente, fuimos juntos y 40 y tantas personas más. Es lo que tiene ser familia numerosa. Y como decía José Saramago, ¿por qué sois una familia numerosa que os lleváis muy bien? Yo puedo entender, decía José, que os lleváis bien los 15 hermanos, pero que os llevéis bien con vuestros ex maridos, ex novios, ex no sé qué, es que entonces la tribu es una cosa infinita. Y sí, nos fuimos 40 y tantos a Cuba y fue divertido. Pero la última entrada que tiene José en su cuaderno a mí me parece genial, porque es ya del libro que sabía que no iba a escribir, que sería el del año 1999. Entonces, es del 14 de enero. Aún tomó esa nota y qué bien, también nos la tenemos aquí como un regalo que podemos compartir. Ocurre que él era jurado de un premio de poesía de España, que es el Premio Reina Sofía de Poesía. Y el jurado se reúne en el Palacio Real, o sea que es una cosa que así como que impresiona mucho, impresiona el palacio e impresiona decir, me voy al Palacio Real. Pero como la vida tiene una cara y una cruz, yo le dije, él había ido desde Lanzarote a la reunión esa del Premio Reina Sofía de Poesía, y le dije, oye, cuando salgas del Palacio Real, camino del hotel, pasas por el Corte Inglés. Entonces, sube por favor a la planta de hombre y cómprate calcetines, que en el último viaje se los había dejado todos en el hotel. Y entonces, su última entrada termina diciendo que ha salido ya del Reina Sofía, habían premiado a un gran, excelente poeta, José Ángel Valente, estaba eligiendo los calcetines y oigo que preguntan, ¿es usted José Saramago? Vuelvo la cabeza, hay que explicar que en ese momento me encontraba en cuclillas examinando las estanterías más bajas y veo a un hombre de mediana edad que me mira con aire de duda. He vuelto a mi posición vertical y le respondo, sí, soy yo. Ah, eso me parecía. Ha dicho, pero como lo he visto aquí solo. Y dice, ha añadido unas palabras simpáticas de felicitación que le he agradecido y se ha marchado, ya no dudoso, pero sí con una expresión de perplejidad en su cara. Evidentemente, su extrañeza no provenía de verme eligiendo calcetines en el Corte Inglés. Un hombre, por más incompetente que sea en estos asuntos, tengo que decir que Saramago lo era muchísimo, por más incompetente que sea en estos asuntos, no necesita estar siempre acompañado cuando va de compra. Que Dios lo perdone. Lo que sencillamente había desconcertado a mi interlocutor era que un premio Nobel de Literatura estuviera comprando calcetines como cualquier mortal, sin contar por lo menos con la ayuda de 2 secretarios y la protección de 4 guardaespaldas. Y encima en una posición tan poco digna.
Esta es la última entrada del diario. La posición tampoco digna. Nos quedan algunos minutos de esta conversación. Creo que alguien quiere hacer una pregunta antes de que yo diga que sí alguien quiere hacer una pregunta. Tenemos un micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo acompañando a la caravana de migrantes de Centroamérica. Creo que José Saramago estaría allí, seguro. Si estuvo con Chiapas, con los zapatistas, José Saramago estaría comprometido con esta caravana de vilipendiados, de humillados, de miserables que viene peregrinando desde Centroamérica, una Centroamérica completamente abandonada en manos de las mafias, de las maras y de la desgracia más grande que yo he visto ahí. Gracias, yo creo que hay que dar las gracias al pueblo mexicano por su solidaridad muy grande, impresionante, el pueblo mexicano. Yo le quería comentar esto al señor Sergio Ramírez, porque encontré nicaragüenses allí en la marcha. Muchos nicaragüenses están allí. Huyen del hambre, de la miseria y de la represión. Usted me imagino que estará también al tanto de esto que sucede, ¿no? ¿Usted qué piensa en este momento tan crítico para su país y para Centroamérica, en especial para Centroamérica, y lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Trump, ¿no? Que son salvajes, que son violadores, que hay que matarlos? Por favor, ¿puede comentar algo? Bueno, como este es un homenaje a José Saramago, pues de verdad yo estoy de acuerdo en que Saramago estaría del lado de los inmigrantes, como estuvo siempre del lado de las causas justas, y estaría igual que yo y que los demás centroamericanos agradeciendo la nobleza del pueblo de México, de la gente pobre, humilde, que se quita un bocado de la boca para dárselo a los que van caminando hacia la frontera de Estados Unidos. Eso es verdadero humanismo. Saramago era un humanista y por lo tanto estamos hermanados por ese humanismo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Tengo entendido que usted, señora Pilar, recibió una llamada de la Academia Sueca algunas horas antes y que tuvo que dormir sabiendo que José Saramago iba a recibir el premio Nobel el día siguiente. ¿Nos puede comentar acerca de esa sensación tan agradable pero terrible al mismo tiempo, por favor? Pues no fueron unas horas antes, o sea, fueron unas horas, claro, 24. Que es peor que 3 horas. 3 horas aguantan, 24 son duras. Pero me alegro mucho de haberme mantenido en el más... no haberlas comentado con nadie porque fueron difíciles. Pues siempre cabe la duda de la persona que te ha llamado. Ahora ya después de leer este libro de Ricardo, que está por ahí, después de leer este libro sé que eso no es posible, que cuando llaman es porque es verdad. Pero yo decía, ¿y si es una broma de mal gusto? Entonces, evidentemente, les voy a contar, lo ha contado Ricardo, antes no se podía. Me llamó un profesor de la Universidad de Estocolmo, portugués. Ahora ya sabemos cómo es todo el método del Nobel, toda la metodología, pero entonces no lo sabía. Y eran preguntando dónde iba a estar José, si tenía algún móvil, que sabía que estaba en Frankfurt, y me llama, yo estaba en Lanzarote. Y entonces, a la cuarta pregunta, le digo que por qué quiere saberlo. Y él, pobrecito, era profesor, no estaba muy habituado a andar con sutilezas de este tipo, de preguntas, con las preguntas y respuestas, así llenas de maldad, y le digo que por qué, no me lo puede decir, porque bueno, en última instancia, ya saben, mañana es el Nobel,
y mañana se anuncia. Digo, bueno, pues el premio se anuncia todos los años y nunca llamas. ¿Por qué llamas ahora? Bueno, al cabo lo conseguí reducir, al cabo de un poco de tiempo, y entonces me contó, tiene el Nobel, me han llamado para que traduzca, porque siempre por cortesía con el premiado se dice en sueco, en inglés y en el idioma del premiado, las motivaciones. Y me han dicho que no se lo dijera, en la academia detestan si el galardonado lo sabe o no, y me estoy jugando mi puesto de trabajo y mi prestigio. Si me dice eso, evidentemente no lo iba a comentar con nadie. Pero fue difícil, volví, estábamos almorzando, estábamos una serie de personas en casa, sé que ya no conseguía comer, sé que intenté llamar a la editorial portuguesa y a la editorial española, disimuladamente, preguntando, oye, a la española, ¿sabes que, no sé si sabéis, mañana se entrega el premio Nobel, tal vez? No, mañana se entrega el premio, y me dice la persona máxima responsable, que no estaba en Frankfurt, que estaba en Madrid, y me dice, ¿el premio? ¿Qué premio? Digo, vale, no estáis preparados, da igual. Llamé a Lisboa y digo, ¿no sería conveniente, quizás mañana es el premio, tener preparada una, no sé, una línea, una biografía, algo? Y me dice la persona que me responde, no, este año no se comenta nada. Este año no hay ninguna posibilidad. Y bueno, las dos aproximaciones que intenté hacer me salieron fatal. Bueno, tuve una tercera. Dije, no sé, estoy pensando que como mañana es el premio Nobel, igual me voy a la peluquería. Y me dijo mi secretaria, peluquería, ¿para qué? Tenemos que aprovechar que no está José para trabajar. Y yo, bueno, vale, de acuerdo. Sí. Ninguna capacidad de convicción. Y nada, aguanté. Me quedé contenta. Sí es verdad que a José Saramago intenté decirle, ¿por qué no te quedas en el hotel? Mira, me han dicho unos italianos, y me dice, ¿qué saben los italianos? Y digo, bueno, como el año pasado le dieron el premio a Dario Fo, imagínate que se quedaran amigos. O sea, me estaba inventando una trola. Y le digo, ¿por qué no te quedas en el hotel? Por si acaso, respuesta de José Saramago. Sí, hombre, voy a perder el premio y el avión. O sea, no convencí a nadie, no conseguí pasar. Mi capacidad como periodista quedó completamente destrozada. A partir de ese momento me dediqué a otra cosa. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Sergio. Pilar, a José Saramago se le quiere harto en México, se le quiere mucho, mucho. Gracias por traernos el cuaderno del año del Nobel. Estaba viendo que había algunas fotos de primeras páginas dedicadas de México, porque se entiende que en Portugal la primera página la pudiera ocupar entera, pero esta maravilla, por ejemplo, de la jornada, Salud, Saramago y Saramago en Chiapas, y luego declaraciones de tanta gente, fueron países. Déjenme para terminar simplemente que les diga lo que comentó García Márquez, que también está recogido. García Márquez decía que somos una comunidad independientemente del idioma que hablemos, independientemente de que se hable portugués en Brasil y en Portugal, o que se hable castellano en España o en Latinoamérica. Y lo decía, y decía que incluso Gabo, que el premio Cervantes debía de contemplar a los dos idiomas, porque colaboraría a hacer comunidad. Y él decía, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, pero sé que somos comunidad cuando he visto a tanta gente levantada en alegría, como dice el libro, en tantos países, en este nuestro continente y al otro lado, porque a uno de los nuestros, o sea, finalmente uno de los nuestros ha recibido el premio. Entonces, es muy hermosa la declaración de García Márquez diciendo, hablemos lo que hablemos, seamos donde seamos, pensemos lo que pensamos, somos comunidad.